Volvemos para terminar de la Parashat Bamidbar, capítulo 4, versículo 1 al versículo 20. Leemos en la Torah: habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: censa a los Bené Kehat de en medio de los Bené Leví por sus familias según sus casas paternas. De 30 años para arriba hasta 50 años todo el que viene al ejército para hacer labor en Ohel Moed. Este es el trabajo de los Bené Kehat en Ohel Moed, Kodesh HaKodashim. Vendrá Aarón y sus hijos cuando partiere el campamento, bajarán el velo que cubre y cubrirán con él el arca del testimonio. Luego pondrán sobre él una cubierta de piel de tajash, extenderán un paño entero de lana celeste por encima y colocarán sus barras. Sobre la mesa del pan de los rostros de las faces, extenderán un paño de lana celeste, colocarán sobre él los moldes, las cucharas, los soportes y los medios tubos para contención de los panes, y el pan continuo sobre ella permanecerá. Extenderán sobre ellos un paño de lana carmesí y lo cubrirán con una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Tomarán un paño de lana celeste y cubrirán el candelabro de la iluminación, a sus candelas, a sus despabiladeras, a sus braseros y a todos los utensilios para su aceite con los que le sirven. Colocarán a él y todos sus utensilios en una cobertura de piel de tajash y colgarán de las perchas sobre el altar de oro. Extenderán un paño de lana celeste, lo cubrirán con una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Tomarán todos los utensilios del servicio con los cuales sirven en el santuario, los colocarán en un paño de lana celeste y los cubrirán con una cobertura de piel de tajash y lo colgarán de las perchas. Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de lana púrpura. Colocarán sobre él todos sus utensilios con los que servirán sobre él: los braseros, los garfios, los badiles, los tazones y todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él una cobertura de piel de tajash y colocarán sus barras. Terminarán a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando partiere el campamento, y después vendrán los Bené Kehat para transportar. Pero no tocarán el santuario porque morirán. Esta es la carga de los Bené Kehat en el Ohel Moed. El cargo de Elazar ben Aarón HaKohen era el aceite para alumbrar, el ketoret de especies, la oblación, minjá continua y el aceite de unción, el cargo de todo el Mishkan y todo lo que hay en él, en el santuario y sus utensilios. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: no hagan que se corte la tribu de las familias Kehatí de entre los Leviim. Esto les harán para que vivan y no mueran. Cuando se acerquen al Kodesh HaKodashim, Aarón y sus hijos vendrán y los colocarán a cada uno en su trabajo y en su carga. No entrarán para ver cómo se cubre el santuario porque morirán. Bien, hablando de las responsabilidades que tiene cada uno de los descendientes de Leví, vamos a empezar con la casa de Kehat. Kehat va a estar encargado, como ya venía anticipando el texto de la Torah, del mobiliario de oro, y esto va a ser cubierto a través de pieles de tajash, principalmente el arca, la mesa de los panes de la proposición y la menorá. Pero al final de cuentas todo será cubierto de tal forma que también pueda ser transportado respetando el lugar en donde van las barras y escondiéndolos a la vista de todo el pueblo de Israel. Solamente ellos irán y colocarán sin ver sobre el arca, cada uno tomando el velo, el parojet, del ejal, lo recogerán y asimismo cubrirán el arca del pacto. No, ni ellos pueden verla. Pues asimismo se envolverá y nada más las barras son las que dejarán libres para poder seguir transportando. Así también se conducirán, ya podrán ver de mejor manera, pero asimismo considerarán la cobertura del resto del mobiliario de oro. Aquí tenemos que esta cobertura que tiene el altar de oro, que se encuentra en el Kodesh HaKodashim, es muy parecida, todo el mueble va a ser parecido y nos va a hacer recordar un poquito a los tefilim que nosotros usamos,
en la cabeza y en el brazo cercano al corazón, pues de allí se recogerá esta idea. Contiene las tablas de la Torá, allí dentro, lo mismo que los tefilín, en nuestra cabeza y en el corazón y brazo están contenidas las leyes de la Torá y cómo es transportada, cómo es llevada. Bien, alude a esto y es lo que vemos. Se hace uso de pieles, lo mismo que los tefilín, se hace uso de pieles. Y esto es la responsabilidad para la casa de Leví, pero para Kehat, quien estará al frente de esta actividad, de esta responsabilidad. Elazar ben Aharón HaKohen es el encargado de ello. Con esto empiezan a describirse todas y cada una de las actividades que vamos a realizar dentro del Mishkan. Muy importante conocer lo que es la travesía en el desierto, los que comenzaron la travesía, el propósito de servir a Hashem mientras tanto uno en el desierto, por aquello que había dicho al final del libro de Vaikra, que aquello que nos salva de la idolatría es el servicio del Shabbat y el servicio en el Mishkan. Entonces todas estas leyes nos ayudarán para ser protegidos de la idolatría. De ahí que es muy importante conocerlas ahorita en forma general y poco a poco en detalle. Nos vemos en la próxima parashá. A todos les deseamos un Shabbat Shalom y un Shavuot Chag Sameach. Hasta pronto.